Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Sésame On Air. Esta vez estamos con Leticia Díez y Paula Baeza de Celeros. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias. Bueno, a ver, hemos hablado mucho antes de entrar a la sala podcast, creo que nos hemos contado de todo. Y lo que más me ha gustado es, uno, que seáis fans de Sésame, ya no solo Sésame como marca, sino el producto que estáis trabajándolo. Y luego, por otra parte, que muchas cosas digáis, es muy Celeros esto que nos estáis contando, o veo la oficina físicamente, veo detalles que decís, es muy Celeros. O sea, hay un match ya antes de hablar, ¿no? Totalmente. Lo hay. O sea, de hecho, vamos a tener que parar a algunos trabajadores de Celeros para que no vengan aquí, de lo mucho que están aprovechando la plataforma y de la envidia que tienen también de vuestras instalaciones. O sea que... Pues a ver, aquí no hace falta que se vayan de vuestro equipo para venir, porque una vez venís, esta puerta está abierta siempre para cuando queráis. O sea que bienvenidos siempre. No hace falta robarnos entre nosotros para ver las oficinas. Contadnos un poquito qué hacéis en Celeros. Es un proyecto súper guay que enseguida que lo contáis la gente sabe de qué estáis hablando. Entonces me gustaría que vosotros lo pusierais en palabras. Claro, bueno, si quieres empiezo yo. Al final en Celeros desarrollamos Hyperloop, que bueno, para aquellos que no lo conozcan, básicamente es un vehículo que levita magnéticamente en un tubo en condiciones cercanas al vacío. Entonces, de esta manera no tiene fricción con el aire ni con el suelo y es capaz de alcanzar velocidades de en torno a 1000 km/h. Y bueno, pido perdón al equipo porque muchas veces cuando lo explicamos así de manera simple, a nuestros ingenieros dicen, ostras, estos matices, pero bueno, muy a grandes rasgos es un poco eso. Y también hay que explicarlo en idioma que lo entendamos todos. Porque sí. Igual me lo explica un ingeniero y me quedo un poquito... ¿Cómo? Imagínate poder hacer Barcelona-París en hora y media. Buah, increíble. Ya quisiera hacer en ese tiempo Barcelona-Valencia y no lo hago, o sea, imaginaros. Pues, sí, a veces nosotros cuando tratamos de como explicar un poco sería como ese metro que tenemos en Valencia, pero uniendo capitales europeas, ¿no? Qué guay. Un poco la idea. Qué guay, me parece un proyecto súper chulo. Bueno, para empezar, en esta historia tiene algo que ver Elon Musk. Entonces, contándonos un poquito más por qué y cómo empezó a nacer el proyecto. ¿Le doy? Dale, Paula. Vale, pues sí, básicamente pues en 2013 creo que fue, a Elon Musk le hace una entrevista y le dicen, oye, ¿cómo ves tú el mundo de la movilidad? Y él dice, pues yo estoy pensando en colonizar Marte y aquí nos seguimos moviendo como hace 100 años, ¿no? Y él plantea que, bueno, que tiene esa idea de cómo sería la movilidad del futuro y lanza ese concepto de Hyperloop, ¿no? Al final, Hyperloop como tal no, pero sí esa idea de unos vehículos que se mueven a través de túneles es una idea que tiene más de 200 años, pero no es hasta ahora en el cual la tecnología está lista. Entonces, él en esa entrevista dice, yo tengo esta idea y lo que quiero hacer es, pues, oye, hacer una competición universitaria, que universidades de todo el mundo planteen estas ideas en torno al concepto que yo tengo. Y bueno, por aquel entonces, a día de hoy, desde siempre, tenemos 3 cofundadores, que son David, Juan y Dani. Dani es el director técnico y por aquel entonces era ingeniero aeronáutico en la Universidad Politécnica de Valencia. Y bueno, escuchó ese anuncio de esa competición universitaria que Elon Musk había lanzado y bueno... Y dijo, ¿por qué no? Claro. Y de hecho, junto con 4 compañeros, es decir, David, Juan y 2 compañeros más, decidieron formar parte de esa competición. Y esa competición salió exitosa, ¿no? Por lo que veo, por eso estamos aquí. Correcto, sí. O sea, la verdad es que entre un equipo de 5 consiguió presentar ese documento. La verdad es que consiguieron pasar esas etapas iniciales y de repente les llega un correo y dice, oye, que habéis sido seleccionados, estáis en la competición de Texas, ¿no? Y bueno, consiguen el apoyo de la UPV, van para allá y se presentaron, habían como varias categorías. Se presentaron en 2 de ellas, como diseño global y diseño de propulsión. Y bueno, pues ese equipo valenciano de 5 estudiantes de repente ganan a universidades como las del MIT, con equipos de más de 20 personas. Increíble eso, ¿eh? Esa parte de la historia, y el resto es historia. El resto es historia, exacto. Pues la verdad es que contado así dices, wow, en plan de la muestra de que si confías en algo y te pones las pilas y confías totalmente en tu proyecto, al final, ¿qué más da que no estés en una universidad de Estados Unidos, ¿sabes? Porque va a ser mejor eso que lo que tú llevas de propuesta. Sí, y además a día de hoy, por ejemplo, el equipo universitario, claro, eso estamos hablando, eso fue pues 2015 cuando fue la competición. Ahí un poco cuando vuelven se genera una explosión de interés, ¿no? Desde a nivel social en las noticias de pues, Grupo Valenciano, ¿qué tal? Hasta las propias empresas decir, oye,
esta tecnología la vais a desarrollar porque estamos interesados en desarrollar esta tecnología, ¿no? Y un ejemplo claro es a día de hoy, estamos en 2022, la competición sigue. De hecho, Elon Musk hace un par de años, digamos que se apartó un poco de la competición, y lo que ha conseguido Hyperloop UPV con otras 3 universidades es traerlo a Europa. Y a día de hoy, por ejemplo, este verano nos vamos a Edimburgo porque Hyperloop UPV estará allí, y es brutal lo que están consiguiendo. O sea que... Qué guay, la verdad. O sea, justo os quería preguntar ahora cómo fue la vuelta a Valencia de ese ecosistema que se había generado de estudiantes que habían preparado su proyecto a llegar aquí y decir, vale, hemos ganado, lo vamos a hacer realidad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién nos va a apoyar? ¿Cómo buscamos esa financiación o esa ayuda que necesitamos para poner esto en marcha? Que está claro que es una buena idea porque ha interesado en otra parte del mundo. Sí. Bueno, estoy hablando yo un poco porque estoy desde los inicios en Celeros, pero sí que eso, ¿no? Cuando volvieron, ellos estaban aún acabando su formación, con lo cual hablamos 2015, siguieron con el equipo universitario, es decir, en aquel entonces era una competición muy teórica, los siguientes años fue una competición de construir un prototipo y digamos, ir allí a vencerla, a conseguir la máxima velocidad posible, y ellos lo que se dieron cuenta es, vale, esto está genial, pero al final no quiero desarrollar una tecnología cuyo único objetivo sea alcanzar X velocidad, claro, ¿no? Sino que quiero hacerlo realidad. Entonces, en 2016 fundaron Celeros, y un añito más tarde, en noviembre del 17, digamos que fue cuando Celeros empezó a operar como empresa, que de hecho, por ejemplo, ahí fue cuando yo me uní al proyecto. Entonces, ¿cómo fue conseguir la primera atracción, ¿no? Fue complicado. O sea, para nosotros, por ejemplo, estaban los 3 socios, se unieron otros 3 ingenieros y yo en noviembre del 2017, y al principio, por ejemplo, los premios Everest, conseguimos un premio para lanzar el proyecto, sobre todo al final. Era un equipo que tampoco habíamos... Yo tenía 22 años, claro, los founders tenían 24 años, tampoco sabíamos lo que era dirigir una empresa ni tener esos puestos de responsabilidad, con lo cual, por ejemplo, pues eso, los premios Everest o incluso Lanzadera, que entramos en 2017, fueron agentes súper claves en el hecho de ya no solo conseguir esa financiación, sino conseguir esa estructura como proyecto que te permite hacerlo realidad. Y de la misma manera, pues esos business angels que se incorporan al principio del proyecto, que creen en el aspecto humano, sí. O sea, creyeron en el equipo inicial y dijeron, adelante. Bueno, más positivo que eso, que empezar un proyecto con gente en la que ya se confía, ¿no? Que al final pongan un poco las bases y el alma del proyecto, y después que lo sepan transmitir conforme va creciendo. Clave, yo creo, para que confíen en ti y los que vengan después se impliquen igual, ¿no? A nivel del mismo compromiso. Como ya hemos hablado mucho de cómo se generó, pero es que creo que es una historia bastante curiosa y que merece la pena que todo el mundo la sepa. Vamos a hablar un poco también de vuestros roles, y a partir de aquí pues la parte más de talento, que a lo mejor es la que más nos gusta hablar aquí en el programa. Leticia es Talent Acquisition Specialist y Paula People Operations Manager. Entonces, estáis totalmente ligadas al departamento de People, trabajáis codo con codo. Contadnos un poquito cuál es el rol de cada una y cómo creáis esas sinergias dentro del departamento. Bueno, pues un poco la magia de... La siguiente te obligo, ¿eh? No, de hecho, te dejo arrancar. Dale. La historia un poco viene de que Paula, como bien sabéis, ha ido pasando por muchos roles dentro de Celeros. Comenzó en una posición más, pues primero financiera, luego subvenciones, ha estado en muchos puntos. Y finalmente, hace casi 2 años, David, que es el CEO, que era la persona que se ocupaba totalmente de People y que es para el gran valor de Celeros es su equipo, pues porque los CEOs llegan a un nivel en el que no pueden abarcarlo todo, su persona elegida y de confianza es Paula, ¿no? Y Paula le proponen en un inicio People, ella... intenta pensar en cómo hacerlo. Durante un año lo desarrolla en sobremanera y nada, hace poquito en mayo necesito un cable. Me incorporé yo. Me ahogo, ayudarme. Me incorporé yo como pues al principio generando pues eso, el equipo entre las dos y luego con la parte de talent, porque lo que es cierto es que Celeros ha doblado plantilla en el último año y esta figura era necesaria para poder seleccionar ya pues cómo se va a componer el equipo en futuro, ¿no? Hasta entonces habían sido más con el talento local, con el talento que ellos ya tenían identificado dentro de la UPV,
Y a partir de ahora que estamos ya buscando pues, más perfiles, pues tanto talento, o sea, Celeros atrae a los mejores y buscamos esto, ¿no? Y entonces Paula al final también tiene sobredimensionado todo porque una persona solo, ¿qué os vamos a decir? Que Y en pleno crecimiento, ojo, más duro todavía. me parece de tener mucha fortaleza, entonces en ese momento ella abre mi posición y desde entonces hacemos equipo. Sí, yo creo que aquí un poco la magia que tenemos a día de hoy, somos 60 personas en el equipo, realmente somos 3 personas en People. Y yo creo que al final recursos humanos integra como muchas vertientes, ¿no? Creo que lo guay que tenemos en el equipo es que somos aún muy startup como para que todos podamos cambiarnos un poco el sombrero, es decir, todos al final participamos todo en todo. Exacto, en un poco todo el ciclo del trabajador, pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo aún sigo conectada con muchas vertientes de la empresa y me encargo sobre todo pues, de la parte más cultural o más de políticas internas. Y, por ejemplo, Leticia se encarga de toda la parte de reclutamiento. Yo siempre digo que lo que más valoro es que tiene una capacidad de leer a las personas que es brutal y seguro que luego hablamos, ¿no? Pero dentro de Celeros lo más crucial para nosotros es la cultura y mantener eso y ser capaz de identificar eso para nosotros es clave. Así que realmente trabajamos muy mano a mano con muchas cosas de recursos humanos, pero sí que es verdad que ciertas cosas como reclutamiento las dejo totalmente en su tejado. Porque ¿cuántos sois ahora mismo a nivel plantilla? Pues a día de hoy somos 58. 58, 60 el próximo mes. O sea que estabais en unos 20 y tantos. Cuando yo entré en mayo éramos 37. O sea que imagínate el sprint que vamos poco a poco generando y lo que implica para el equipo asimilarlo, consolidarlo y retenerlo, o sea, retener el talento. Precisamente un área también complicada, ¿no? El talento tecnológico, que además aquí hay un ecosistema y al final somos vecinos, pero a la vez tenemos un talento reducido para todos, los números son los números. Entonces, ¿cómo lo estáis llevando en Celeros? ¿Valencia? ¿Estáis intentando incorporar también de fuera porque ya se queda corto para lo que necesitáis? Nosotros, Celeros se constituye con el talento local, como he indicado antes, o sea, realmente los primeros con los que ellos cuentan son sus propios compañeros de la UPV y te diría que un 60% de los componentes de Celeros en algún momento ha pasado por la UPV, o sea, ya sea con un máster, ya sea con su formación. Entonces, tenemos muchísimo talento local. Ahora estamos también, nuestra idea siempre es incorporar a los mejores, estamos mirando hacia afuera, experiencia internacional. Y también otra cosa que está sucediendo es que Valencia se está convirtiendo en una capital de referencia por todas las corporates que están empezando a invertir aquí, es toda una competición, ¿no? Entonces hay muchísima gente que se fue a buscar experiencia al extranjero y ahora quiere volver a la terreta y necesita seguir desarrollándose y se está creando un tejido muy chulo para todo lo que son pues toda la gente que ha estudiado ingenierías, ¿no? Y por suerte es un buen momento para volver, o sea, se ha creado pues eso, un ecosistema, como comentabas, que es al final el caldo de cultivo para que vuelvas y digas, aquí tengo muchas oportunidades que por desgracia hace unos años no tenía. Sí, yo creo que también ha cambiado mucho la mentalidad con respecto a las startups, ¿no? Yo me acuerdo que, pues eso, cuando me incorporé en Celeros, yo le decía a mis amigas, no, pues me voy a meter en una startup. Y me decían, ¿una startup? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De qué hablas? Y ahora es como... A veces no me cruzo por lanzadera y veo amigas mías que están ahí que se han abierto un proyecto y digo, tú, madre, pues esto era una madre mía, ¿quién nos ha visto y quién nos ve? O sea, totalmente. Sí. Es que hablemos que ahora una startup también es una salida de empleo, que antes era para unos pocos, pero bueno, con una buena idea y con una buena actitud, no con una idea descabellada, desde luego que es otra manera de funcionar que antes no era posible, ¿no? Sí, incluso también ya no te hace falta tampoco estar en una startup para haber sido el fundador o haber tenido una idea de emprendimiento, sino que hay tejido laboral que se va construyendo y que van reclamando distintos puestos. Entonces ya no es me voy de un proyecto que yo me he inventado porque ya lo he acabado, porque no me gusta lo que sea, y ya mi única opción es una empresa gigante porque no hay otro tipo de trabajo, ¿sabes? Además, es un poco adictivo, ¿no? La filosofía startup, trabajar de esta forma. Yo, por ejemplo, mi madre siempre me ha dicho de coña, eres un culo de mal asiento. Yo hay veces que he llegado a casa y decir, mamá, es que ¿qué te imaginas qué semana, qué tal? Y me ha dicho, ¿pero qué te quejas? Si estuvieras en otro lado, estarías aburrida. Es que y luego dices, pues es verdad. Sí. Es verdad.
Es que es verdad. O lo odias o lo amas. O lo odias o lo creo amas. Creo que no hay punto... Pero yo creo que es más adictivo que lo odies. O sea, creo que si lo odias es porque directamente no estás hecho para esto. O sea, sí, no. Si tienes algo de que llevas unos años... Si tienes el gusanillo y lo pruebas, ya te has quedado. Es que ya te has quedado, ya no vas a saltar de una en otra, yo creo. Estoy de acuerdo. Bueno, hemos hablado del ecosistema startup de Valencia. También es importante que aparte de tener talento local y apoyar un poco el tejido que hay por aquí, también a nivel empresarial entre empresas, bueno, como estamos haciendo nosotros ahora que pues trabajamos juntos, queremos hacer este tipo de contenidos, unirnos y colaborar, ayudarnos un poco entre todas, ¿no? Que sea más colaboración que competencia. Al final esa palabra es como muy de otra época, ¿no? Sí. Más que ahora. Yo, de hecho, muchas veces con David, que es el CEO, lo comentamos, ¿no? Que lo más guay, yo me acuerdo de las primeras etapas de estar en Lanzadera, que estabas en contacto con tantas empresas, yo me acuerdo que estábamos en un espacio de coworking, la empresa que teníamos al lado nuestra hacía bolsos, que de bolsos a Hyperloop hay, no tiene nada que ver. hay un trozo, ¿eh? Sí. Pero sin embargo luego te hacías un café y decías, ostras, es que la gestoría... Es que tienes los mismos problemas que yo. O sea, es que al final da igual el producto cual sea, estás haciendo un producto nuevo, estás creando una empresa, pasas por muchos problemas que son comunes, ¿no? Y te das cuenta, o incluso antes de hablar, ¿no? Que la cultura, que cómo puedes compartir cultura con diferentes empresas, es brutal y te nutre muchísimo. O sea, que... Al final te ayuda, es clave, yo creo también, aprender y empaparte de lo de otros, ¿no? De los que estén en el mismo punto que tú, los que ya lo hayan pasado, los que estén empezando y a lo mejor se fijen en lo que tú estás haciendo, ¿no? Sí. Es clave construir esa relación. Sí que os quería volver a la parte de atraer y fidelizar talento, porque has comentado el tema de la cultura. Me gustaría más que profundizáramos en cómo veis la cultura de Celeros, cómo la transmitís y cómo eso influye en vuestra marca empleadora, ¿no? Cómo atraer y fidelizar a esas personas que tenéis en el equipo. Pues yo creo que va un poco linkeado, ¿no? O sea, la parte de atraer, tenemos la grandísima suerte de que el proyecto de por sí llama mucho la atención. Sí. De hecho, tenemos un vídeo súper guay en nuestra web que lo que hicimos fue coger al equipo y decirle qué es ser un celeriano, que decimos nosotros la broma, ¿no? Qué guay, hay concepto. Vale, me gusta, tenemos el cele para todo. El teléfono, el celepádel, ADN celeriano. Sí, hay veces que hay que pararles un poco porque sí. Se nos va. Pero bueno, en el vídeo ese en concreto lo que les preguntábamos era por qué Celeros, ¿no? Porque buscábamos también entender un poco qué les habían hecho llevar a nuestra empresa. Y hay una respuesta en concreto súper guay que lo que nos decía es pues que mi yo ingeniera de 12 años lo que soñaba con hacer en un futuro era algo así, era rediseñar el mundo de la movilidad, era tener un impacto en la vida que van a tener mis hijos dentro de 20 años. Y es un mensaje brutal. Entonces, a la hora de atraer talento tenemos la grandísima suerte y además que nuestro equipo de marketing, por ejemplo, hace un trabajazo a la hora de posicionarnos y el equipo de ingeniería también con todos los avances que están haciendo, que llama mucho la atención. Y luego, una vez los atraes, ahí empieza el verdadero desafío, porque, como decía Leticia, tenemos la suerte que tenemos un equipo súper potente y muchas veces el desafío es que, como decíamos antes, ¿no? Hay muchísimas empresas, hay mucha guerra del talento, por mucho que esté mal dicho, y yo creo que la cultura de Celeros es el mayor enganche que tenemos a la hora de fidelizar ese talento. ¿Cómo definir la cultura de Celeros? Yo es que creo que ya estoy muy contaminada después de tantos años. Sí, la tienes como demasiado clara. Yo diría también que nosotros sabemos que tenemos dentro del equipo gente hipertalentosa. Para nosotras son los mejores. Y también tenemos una cultura muy personalizada, muy de escucha activa. Es un reto constante escucharles y poder responder, pero intentamos ser muy personalizadas, estar muy cercanas. Y eso facilita mucho, ¿no? Y sobre todo en temas de consolidación, el escuchar qué está pasando. Y el proyecto en sí es que es I+D bruto, es innovación pura, es un proyecto que tiene un componente Dreamer, que lo tienen todos y que trasciende, ¿no? Siempre queda algo de ti en Celeros. Y eso, el impacto que tiene sobre tu vida, sobre lo que tú haces día a día, es súper vital. Entonces, entrar en un proyecto en el que puedes tener un impacto futuro, en un proyecto que es histórico, yo creo que también tiene mucho engagement, que dice Paula. Y la cultura de Celeros es maravillosa, aunque somos diferentes, somos súper complementarios.
Sí, O sea, lo que me comentabas antes de que sois como personas cogidas Sí. de muchos trocitos, O sea, y un mix que es gusta, ¿no? un Y que mix queda bien. maravilloso, ¿eh? Es brutal, muchas veces lo hablamos, decimos, sí, Celeros es un ambiente súper tecnológico, Mm. pero es un ambiente súper humano. Que hay veces Súper que rico. decimos, es que si nos separaran no tendríamos nada que ver, pero es que os juro que o sea, nos juntáis en una mesa y es brutal las conversaciones que aparecen. Y es como que todo el mundo se siente integrado en un conjunto y es genial. Entiendo O sea, que hay un componente emocional de implicarte en el proyecto y de encontrar esa conexión como equipo, 100%. y un poco sensación, no sé si vosotras lo definíais así, pero la sensación que me transmitís es como de familia, Sí, de grupo. sí. Yo os imagino como los de Friends, la verdad, trabajando. O sea, soy un poco así O sea, en la oficina. Sí, o sea, yo creo que la parte de engagement es brutal porque decía Leticia, ¿no? Del impacto de ese impacto que ves en el proyecto te atrae. Luego, la parte de que creo que algo que han hecho súper bien los co-founders, esa sensación de transparencia absoluta. En Celeros, cuando las cosas van bien o van mal, todo el mundo en la empresa lo sabe. Obviamente hay diferentes capas y se gestiona la comunicación de una manera o de otra, pero todo el mundo sabe cuál es el funcionamiento de la empresa. Y luego es que en la parte humana, para que te hagas una idea, por ejemplo, esta tarde, después de esto, nos vamos a jugar un partido de fútbol sala. Me encanta. Pero es que hace 3 semanas estamos ahí en la feria, en los cochecitos. En los cochecitos. Y luego somos yo siempre lo digo, es un término que usamos allí, pero de gordos sin fronteras, ¿no? Somos gourmets Sí. apasionados, deportistas, si hay voleibol, si hay pádel, pero yo digo que propones un parchís y también sale adelante, o sea, es... Entiendo que el team building es muy clave también, o sea, pero, ya no relacionado con el trabajo, sino que nos que traspasa, juntáis. traspasa el equipo de people, o sea, ellos mismos tienen lazos muy estrechos, incluso fuera del trabajo, y eso hace que también haya un componente, como tú bien has Qué dicho, guay. emocional, ¿no? Aparte de ser un reto súper tecnológico, es un reto súper humano, o sea, Celeros es súper humano. Sí. La verdad es que no sé si, no le he preguntado por la edad, pero más o menos las generaciones son más tirando a millennial o más mayores, ya empiezan a ser más Z. Tenemos, justo hoy lo he mirado, estamos mitad millennials, mitad Z. Y ahora estamos incorporando bastante más seniors, que ya son generación X. Es que lo pregunto porque también es una cosa muy curiosa, ¿no? A la hora de crear este tipo de culturas que nosotros también tenemos muy aquí. Primero, es un reto cuando empiezas a crecer, cómo mantenerla y cómo que sigas manteniéndose esa cultura y esa sensación de todo el equipo. Y segundo, que ya estás mezclando generaciones que ven el trabajo a lo mejor de forma diferente, que la parte positiva es que aprenden unos de otros y a lo mejor unos tienen unas necesidades y otros otra, y es cuando recursos humanos se queda un poco en plan de, a ver, ¿por dónde tiro ahora? Porque cada uno me pide una cosa diferente. Es un momento histórico lo que estamos viviendo porque hay 5 generaciones con concepciones súper distintas de cómo es el trabajo conviviendo y con una escucha muy fuerte porque todos tenemos la misma intención, que es que salga, ¿no? Entonces tienes a lo mejor a un boomer escuchando a una generación Z que le está digitalizando y hay un conocimiento reversible que le enseña a usar, te lo digo, la cosa más simple, Instagram, tal. Y hay un conocimiento que va de arriba abajo y de abajo arriba. Y esto es único. No había sucedido antes. Entonces, y en Celeros está sucediendo ahora cada vez Sí, más rápido. a nivel Celeros, a nivel cultural, con las diferencias de edades, de edades o nacionalidades, como decías, ¿no? También. O sea, se nos están juntando como muchas cosas. O sea, estamos ahora en plena etapa de explosión de cabeza, decir, vale, equipo, vamos a llorar y reír juntos, vamos a ver cómo hacemos esto, ¿no? Pero por un lado, por tema de edad, pues como dice Leticia, ¿no? Al final tenemos, ya no es ese equipo inicial de gente joven, sino que estamos incorporando muchísimo talento más senior. Estamos incorporando talento senior que encima es internacional. Entonces, claro, por ejemplo, el idioma de la empresa está empezando a cambiar. Claro. Ahora, no de golpe, pero sí que es verdad que están empezando a haber mensajes que ya van cambiando. La manera de comunicar con esas personas tiene que ser distinta. Como decíamos, y es algo yo creo que muy de Celeros, que yo creo que todas las empresas tienden a ello, ya no se trata solo de generaciones. Nosotros a día de hoy somos 58 personas. Yo lo que siempre les traslado es hay 58 paquetes de necesidades distintas. Exacto. Y nuestro rol al final es, no podemos hacer 58 paquetes diferentes, pero sí que tenemos que ser capaces de ofrecer un paquete lo suficientemente amplio para lo que sea importante para vosotros esté cubierto. Entonces, eso también para nosotros ha sido un desafío. O sea, habían cosas básicas que yo creo que a raíz de la pandemia pues todos nos dimos cuenta de que esa idea de todos aquí en la oficina 5 días a la semana, pues
en algunos casos podía cambiar. En nuestro caso, por ejemplo, teletrabajamos 2 días a la semana y tenemos un horario muy flexible, pero luego nos hemos dado cuenta que con eso no era suficiente. Entonces, por ejemplo, temas como la retribución flexible, ahora que hemos metido paquetes de gimnasio, es como que te obliga a ampliar y actualizarte y a darle vueltas a otras cosas que puedes ofrecer, ¿no? Sí. Y además yo creo que también, antes lo hablábamos, ¿no? Que yo pienso en mis padres o en mis abuelos y ellos pensaban estar toda su vida en la misma empresa y ellos lo que aspiraban era encontrar un sitio donde podían crecer de manera vertical, donde su salario fuera creciendo, pero es que eso ya no sirve. O sea, no. Ahora mismo... un millennial está en 2 años de permanencia en una empresa, no aspira a tener mucha jerarquía encima, con mucha autonomía, mucho accountability. Sí, es un cambio de prioridades también. Y un balance entre la vida personal y la vida profesional. Y si no encajan, van a buscar dónde. Entonces hay que escuchar mucho lo que tienen delante. Sí, y justo antes lo comentábamos con nuestro compañero Luis, el hecho de que, pues eso, ¿no? Si piensas en tus padres o en tus abuelos, el trabajo era como el centro de su vida, pero es que ahora no. O sea, yo quiero que el trabajo acompañe mi estilo de vida. Y si no acompañas con ese paquete porque no eres capaz de conciliar mi vida personal, que es más importante que la vida laboral, no estoy dispuesto a entrar a jugar ahí. Pero es que además lo que espero es que cuando esté en el ámbito profesional me des posibilidades de crecer, ya no solo vertical, sino horizontal. Que me permitas formarme internamente. O sea, estamos abriendo, bueno, ya lleva tiempo abriendo, pero las empresas... Pero cada vez van cogiendo más fuerza porque es una necesidad como que se reclama más, ¿no? Exacto. Que ya no está en el marco teórico de, oye, van a empezar a pedir esto, sino que ya es una realidad. Se valora por encima de muchas veces del salario o de la progresión laboral, sino la compatibilidad, el poder disfrutar de tu vida como tú desees, ¿no? Y poder ser también, por ejemplo, a veces te piden tener su propia agenda, poder hacer un poco tuyo, tu trabajo, ¿no? Aunque estés dentro de una organización, aunque pertenezcas a un equipo. Y luego es un entorno hipercolaborativo. O sea, los grupos que se generan en Celeros son son equipos que no se lideran solo desde lo técnico, sino desde muchísimos puntos, ¿no? Y muchas veces nos encontramos con que alguien que entra en la parte tech acaba en business porque tiene unos conocimientos que va denotando que puede ir hacia ahí. Entonces, ni encasillar, siempre apostar por el desarrollo, escuchar mucho, sentir que esa persona puede darte más, ¿no? Y al final eso también, pues eso, va a derivar en que el tiempo que esté, probablemente si está así de a gusto va a dar lo mejor. Luego ya se irá o no se irá, pero por lo menos el tiempo que esté ha estado a gusto y va a dar lo mejor de sí mismo, que siempre es al final también un poco lo que todos queremos, que estés a gusto y que el proyecto salga adelante contigo. Y luego también algo que hablabas antes de la imagen de Celeros como marca ampliadora. Al final todos los trabajadores tenemos un ciclo en una empresa. También es súper importante que, oye, si llega ese ciclo al final, que por X razones, porque al final pueden haber muchas, hay veces que sale alguien de la empresa y no tiene por qué, oye, tus condiciones personales han cambiado, necesitas irte fuera o lo que sea, que al final los trabajadores que has tenido contigo son los mejores embajadores de marca que puedes tener. Totalmente. Totalmente, que estar fuera del proyecto ya no implica no tener ningún apego con él, ¿no? Claro. Si has tenido una buena experiencia y has estado a gusto y te vas por X circunstancias, que se quede un pozo en ti, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, el pádel, que se ha convertido como el deporte estrella en Celeros, organizamos... Bueno, y en toda España, sí, nos hemos sumado a la ola. Organizamos torneos cada 3 meses o así y vienen ex trabajadores. Qué guay, es que eso me apasiona. Eso habla muy bien de cómo está gestionado el equipo y de cómo es el ciclo de vida que tienen dentro de la empresa, ¿eh? O sea... por si no lo habéis pensado nunca, yo os lo digo desde aquí. Bueno, eso tiene más mérito el equipo que en sí. Y todos somos equipo. Los lazos que se generan entre ellos, que hay mucho respeto y que perduran, que eso es lo más... eso es lo más interesante de todo, ¿no? Que es como me he ido, pero no me he ido. Yo sigo aquí en esta familia de Celeros. Soy celeriano. Cuéntame qué está pasando, aunque yo me he ido cuenta. ¿Qué estáis haciendo ahora y por dónde va? ¿Cómo va la cosa, no? Qué guay eso. Pues antes habéis nombrado el tema del liderazgo, me gustaría ahora hablar un poquito de cómo para vosotros en Celeros trabajan los mejores. Entiendo que también el liderazgo es importante que también lo lleven los mejores para vosotros, ¿no? Los que veáis que el equipo está conduciéndose hacia donde tiene que ir. Tema peliagudo. Tema peliagudo, sí. Sí, porque justamente esto lo hemos hablado muchas veces con David, el tema del liderazgo. Y claro, un debate que nosotros teníamos interno es, cuando hablamos de liderazgo, tenemos por qué hablar de gestores de equipo y no siempre, ¿no? Nosotros, por ejemplo,
yo creo que es súper guay porque tenemos muchos líderes dentro de Celeros y esos líderes no siempre llevan equipos, sino que al final son los que traccionan de que las cosas vayan adelante. Y tenemos gente que son perfiles súper técnicos, pues no sé, si me ocurre Luz, que lleva estandarización y normalización, está ella sola, pero para mí es una líder nata. Entonces, muchas veces es importante contar con los mejores, pero también es importante contar con ese equilibrio, con líderes, con esos gestores de equipo que saben cómo gestionar esos líderes y ese talento. No sé, sí, que al final sea una combinación, ¿no? Sí. Puedes tener en un mismo perfil de gestor de equipo una persona que sabe llevar un liderazgo y que sabe gestionar, pero también puede estar por separado. Correcto. Que saber liderar no quiere decir saber gestionar, sí, que son procesos distintos. Y luego además, exacto, que también salen los líderes informales, esas personas que a lo mejor no tienen una posición como señalaba Paula Luz, que no tienen en el organigrama, no están en el nivel más alto, pero que sí que tienen esas capacidades y que indirectamente generan lo mismo. Se me ocurren más ejemplos dentro del equipo. O por el momento del proyecto, los líderes también van cambiando. Claro, exacto. Que también eso va generando... En Celeros llevamos varios proyectos a la vez, entonces hay diferentes líderes en diferentes momentos. Y que por su forma de trabajar, por ejemplo, ahora tenía también apuntado a hablar un poco de las soft skills, que al final son una parte muy importante de cuando entras a trabajar a un proyecto. Entiendo que esos líderes que aparecen de repente, que no tienen en el organigrama un puesto de responsabilidad, por así decirlo, sin embargo, con sus soft skills te das cuenta de que pues, tienen una serie de valores y de habilidades que se pueden hacer progresar y hacer crecer dentro del equipo en un puesto que a lo mejor no se te había ocurrido, o en un papel, ya no darle un puesto, pero que no tenías en mente al principio cuando lo incorporaste, ¿no? Sí. Normalmente puedes identificar a alguien que está desarrollando una nueva habilidad y que justo nace pues, a través de un liderazgo. Alguien que tenemos también otra persona que estaba en el equipo de business y ahora se ha pasado a infraestructura, pues porque vimos que había un desarrollo brutal para esta persona dentro de esta parte tech, ¿no? Y sin duda el liderazgo es algo que antes era muy estático y muy permanente y ahora está vivo. O sea, en continuo cambio y tú tienes que estar también como parte de talento que vigila un poco la organización, identificando qué está pasando para poder moverlo, ¿no? Porque es vital y es muy interesante para la empresa. Estancar a alguien en Celeros no nos interesa. No, probablemente no. Es que ni sea algo que aporte, ¿no? Realmente, ni al proyecto ni a él ni a esa persona. Al final, nada de lo que estamos hablando, si se promoviera estancar a alguien, funcionaría. Pero que es un modelo tan rígido, tan antiguo, no tiene sentido, ¿no? tan old-fashioned que ya no pertenece a estas generaciones. Sí que me parece bastante curioso un tema a tratar, porque ahora estáis creciendo, nosotros también hemos pasado por un proceso de crecer. Sí, algunos lo hemos comentado y también un gran desafío. Tiene sus cosas. Entonces, una de las claves que en nuestras chicas de recursos humanos nos han dicho mucho es, y además se ha visto porque a la hora de crecer el equipo hemos ido viéndolo cómo se incorporaba ese tipo de perfiles, son middle managers, que están como entre la persona que lleva el área y el equipo. Y la verdad que aquí por lo menos quería preguntaros si allí también ha sido clave o lo está siendo, tener estas figuras para también no tener todo el peso en la persona que lleva todo el área, que irá creciendo y cada vez serán más personas, y solo en recursos humanos, por ejemplo, en el departamento de People, saber cómo están esas personas, ¿no? Que haya a lo mejor un pequeño filtro en el medio que tenga ese papel. Sí, a todos los niveles, de hecho. O sea, yo me acuerdo, sobre todo al principio, que al final los 3 cofundadores tenían ese liderazgo, ese management directo, y eso lo que permitía, por ejemplo, es que al final la cultura impregnara para abajo, ¿no? Yo siempre digo que al final tú como empresa, junto con tu equipo, puedes establecer unos valores, pero realmente cómo se viven esos valores es lo que genera la cultura, ¿no? Exacto. Y en nuestro caso, por ejemplo, que la cultura es súper importante, al final, conforme se va escalando la empresa, si de ti depende que esos valores y cómo se viven esos valores caigan en la capa de arriba, es imposible que eso llegue hasta abajo. Entonces, para nosotros, por ejemplo, el middle management es brutal desde muchos aspectos, sobre todo para cuidar esa cultura y para que al final pues, sean esos líderes de qué es el talento que busca Celeros, cómo le gusta hacer las cosas, vital. Y luego, por otro lado, para nosotras desde recursos humanos, al final, pues como os decíamos antes, ¿no? Somos 60, somos 3, justamente en Celeros
tenemos un departamento de people súper cercano al equipo. O sea, realmente uno de nuestros valores suena así como tonto decirlo, pero nuestro principal valor es people first. Tratamos de tener al empleado siempre en el medio y llega un momento que el equipo crece tanto que nosotros tres estemos en el día a día con el equipo muchas veces es imposible. Sí. Entonces, ese middle management es el que te permite, oye, medir la temperatura, oye, formación, que es tan importante. Conozco mucho mejor las capacidades de mi equipo y he pensado que esto puede ayudarles. O sea, al final es una extensión. Yo digo que el middle management es casi como nuestro brazo derecho. Totalmente. Y también creo que también es importante en un proyecto, como habéis dicho, toda esa implicación emocional en un proyecto que ahora, pues yo que sé, hay empresas que tienen... yo vendo esto o yo fabrico esto, pero vosotros estáis en un proceso de desarrollo que al final te compromete mucho más, te puede generar más implicación personal, entonces puedes tener más momentos de estrés, más momentos de desmotivarte un poco o de estar demasiado arriba, entonces es un poco también una forma de una persona que puede equilibrar, ¿no? Y detectar posibles, oye, esto está pasando. Desde luego que es una persona, son vitales y balancean y yo creo que cuando una empresa llega a cierto tamaño es imprescindible y en Celeros también nos ayudan, nos facilitan muchísimo y muchas veces son las personas que dirigen el proyecto con mucha calidad y que llevan al siguiente punto, ¿no? Sin ellos sería imposible. Dime. No, sí, lo que dices, ¿no? Y que sepa llevar al equipo desde el punto de vista de, pues, por ejemplo, algo que nos han preguntado mucho es el tema de la motivación, ¿no? Y en un proyecto muy a largo plazo, ¿cómo mantenéis la motivación? Pues al final sí que es verdad que nosotros tenemos como objetivos mucho más a corto plazo, pero ese middle management es clave a la hora de mantener esa motivación del equipo. Como decías, al final trabajamos en I+D, con lo cual muchas veces es prueba y error, hay cosas que no salen siempre a la primera. Esa capacidad de ese gestor de equipo de cuidar del equipo, decir, oye, que no pasa nada, que es normal. Exacto. Que llevar esa gestión emocional también es clave. Es un apoyo súper básico, yo creo, también para, sobre todo cuando se está creciendo. Sí. Yo creo que es esencial y además nos lo han transmitido así nuestro equipo de people. Bueno, ahora yo voy a lanzar un cotilleo que hay por aquí, que yo quiero que me expliquéis, porque, bueno, sobre todo Leticia, porque es que me encanta. O sea, hemos cotillado tu LinkedIn, no nos vamos a esconder, porque aquí hacemos un buen estudio de campo. Y entonces pone que tú hiciste un TFM sobre gestión del talento millennial en Louis Vuitton. Ajá. Y yo es una cosa que necesito que me expliques cómo llegas a hacer algo sobre Louis Vuitton, qué salieron de resultados, o sea, que nos lo cuentes, porque me parece una curiosidad muy graciosa. Encima sabiendo que ahora estás en el proyecto de Celeros, o sea, lo que hablábamos de repente el de al lado hace bolsos. Pues, exacto, nunca mejor dicho. Lo habíamos pensado, nos ha salido sin querer, pero nos ha salido redondo. Sí, hemos cerrado el círculo. Vale, ¿cómo surgió? Pues se plantea, estaba haciendo el máster de recursos humanos, de dirección de recursos humanos, y llega el TCM y se nos plantea la posibilidad de poder hacer una intervención dentro de Louis Vuitton y se nos ocurrió el talento millennial, porque en ese momento era pura tendencia, o sea, y también nosotros como propios millennials era cómo nosotros encajaríamos en la industria del lujo, ¿no? Entonces tuvimos la suerte de poder hacer varias entrevistas a 2 equipos internacionales, tanto Francia como Inglaterra, y nada, cogimos la franja de millennials que se acaban de incorporar, a ver cómo se sentían, además una corporación tan desarrollada, tan grande, y nos encontramos pues con cosas muy chulas como pues por ejemplo lo que estábamos hablando antes, el desajuste que existe a veces entre la generación X y la generación millennial. Al principio, cuando se empezó a categorizar, se vio la diferencia que había de concepto, de cómo trabajar, pues de cómo priorizaban su vida personal, lo importante que era para ellos poder tener movilidad internacional, o sea, por ejemplo, estar en un proyecto en Francia y luego pasar en este caso fue en el área de logística, poder pasar a Inglaterra y de ahí poder ir tal vez a otros mercados que estaban abriendo. Nos encontramos que también estaban muy preocupados por la sostenibilidad. Habían planteado un programa en el cual, no sé si sabéis que las abejas están en peligro de extinción, pues tenían en una de las instalaciones tenían 30 colmenas de miel que daban a los propios empleados. Esto lo habían generado ellos. El reciclaje del agua con la purificación de la misma. O sea, compartimos, y esto se parece mucho a Celeros, también va unido a la sostenibilidad. También querían ser pues muy dueños de su tiempo, cómo lo gestionaban. Entonces cómo era la adaptación en aquel momento de esta nueva generación que busca puntos de vista, de vida, de desarrollo muy distintos.
y cómo se aplicaba en la industria del lujo. Y al final no hay tanta diferencia. Casi todos buscamos, sea de lo que sea la empresa, esa calidad de vida, ¿no? Sí, que al final también yo creo que solo por cómo es el producto de una empresa categorizamos un poco sin querer cómo va a ser el equipo, ¿no? Bueno, estos de Louis Vuitton, ¿cómo van a ser sostenibles? Y tiene pues que ver. Era un equipo súper internacional, claro. Y además estaban hiper preocupados. O sea, lo de las abejas lo iniciaron ellos, me pareció increíble. O sea, repartían los botes, repartían botes de miel para todo el mundo y fomentando que las abejas, o sea, continúen, porque es ahora mismo algo que les preocupaba, ¿no? También tenían, querían desarrollarse, no tener un jefe que les exigiera a final de semana, sino que fuera como más a resultados y yo me organizo. Que eso también son aprendizajes para marcas también tan instauradas. Y qué chulo como, claro. que Louis Vuitton habilite que se abra un nuevo modelo dentro de algo tan estructurado, ¿no? Sí. Entonces, y que quieran que permanezcan. Totalmente. Yo creo que es muy guay eso, ¿no? Que antes las empresas se basaban mucho como en el producto y muchas veces lo que comunicaban era el producto, y ahora lo que están consiguiendo es que ya no solo cuiden el producto, sino que cuiden mucho esos valores y esa cultura interna, y de hecho muchas veces la comunican en redes de la misma manera que comunican el producto, precisamente por la imagen como marca empleadora que consiguen, ¿no? O sea, y le están dando que al mucho final peso. la marca empleadora también va muy ligada a la marca como producto, ¿sabes? Le da más personalidad, yo creo. Totalmente. Pero que con eso estamos consiguiendo ya no pensar pues tanto, ¿no? El bolso o tal, sino que ya te viene a la cabeza y has visto cosas de sus valores, de su cultura, te permite como ampliar un poco esa imagen que tienes de las marcas. Totalmente. Es chulísimo, y también cómo la comunicación empieza a fluir entre dos generaciones que ni se entendían. O sea, porque es necesario, porque tú tienes conocimiento que a mí me interesa muchísimo y yo... Y al revés, y yo experiencia. Me quiero desarrollar de 1000 maneras que a ti te pueden aportar un montón más. O sea, era chulísimo. O sea, era chulísimo y tuvimos muchísima suerte de poder acceder a este talento. Pues nada, ese era el cotillo que yo quería confirmar, que yo quería ampliar la información porque me parecía como muy curioso. O sea, no es cotillo, me parecía curioso. Entonces yo quería saber de dónde venía Yo esta cuando fantasía. nos conocimos en el proceso también le pregunté. ¿Le preguntaste también? Sí, Pues me encanta. le llevé todo lo que desarrollamos. Bueno, pues te va a pasar para siempre. Si es gente como nosotras, te lo van a preguntar. Sí. Y bueno, también quería acabar el podcast que nos contarais un poquito cuáles son los próximos pasos en Celeros. Al final el objetivo, si no me equivoco, tengo aquí anotado es 2030, entonces hasta ese año cómo vamos a seguir y por dónde vais a ir, y nosotros que lo veamos de cerca también. Pues, a ver, la realidad es que Celeros empezó con el objetivo de hacer Hyperloop. Sigue siendo el motivo principal, pero conforme hemos ido desarrollando la tecnología nos hemos dado cuenta que esas tecnologías también nos permitían desarrollar pues otros productos, ¿no? Y abrir otros negocios. Entonces, el objetivo principal de Celeros sigue siendo tener ese producto listo para 2030, entendido como listo de tener un producto a escala real que se pueda validar, pero, por ejemplo, de aquí a 2025 esperamos también tener un primer producto de baterías que pueda abarcar mercados como, por ejemplo, el de... Hypercars, carreras de competición, yates... Qué guay. Y de la misma manera, parte de la tecnología, por ejemplo, también nos está permitiendo dar soluciones a aspectos de la logística, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser clave en los próximos años o cómo lo conseguimos? Pues bueno, para empezar, la parte tecnológica, nosotros empezamos en 2017 haciendo prototipos y validando todas las diferentes ramas tecnológicas que se involucran dentro de Hyperloop. A día de hoy, por ejemplo, el equipo está trabajando en un proyecto en el puerto de Sagunto que va a validar en dinámico una de las principales tecnologías, que es un motor lineal, que es, digamos, la lanzadora que nos propulsa. O sea que retos, pues eso, 2025. Muchos. Sí, Por lo que cuentas, muchos. Vamos a revolucionar la movilidad. Qué guay. Sí, dicho rápido, la movilidad. Y todos los retos que va a haber por el medio. Sí. Pero que seguro que los cumpléis porque ya lo tenéis clarísimo, por lo que me habéis contado y porque, jolín, lo lleváis haciendo y eso es como ir en bici, no se olvida, aunque pasen los meses y los años. Pues nada, chicas, muchísimas gracias por estar en el podcast. A vosotros un por placer, invitarnos. Un placer estar aquí. Pues yo digo lo mismo y encima ya hemos empezado una charlita antes y ahora pues la continuamos, ya no va a quedar grabada, lo siento, por los que lo estén Se queda para viendo. nosotras. Eso se queda ya para nosotras. Muchas gracias, chicas. A vosotros.